La comedia del Conde Partinoplés, esta es una de las sueltas, tiene varias, y luego la comedia famosa Valor, Agravio y Mujer. Esto es lo que se conserva de ella. Son dos comedias deliciosas, os he traído también para que veáis un par de manuscritos, hay muchos testimonios. Vemos la dificultad que tiene trabajar con estos documentos, que están casi todos tachados, que están en las que se dificulta mucho, un testimonio no coincide con otro, pero yo los cotejé todos para poder hacer la edición de cátedra, en la que están recogidas su teatro completo y toda esta biografía, todo esto que hemos estado contando del proceso de investigación, de cómo empiezo a buscarla, de que se descubre que era esclava, todos los documentos, todos los pasos que se van dando. Se habla de la esclavitud en Granada en ese contexto, de cómo ella viene a la corte, toda su rama familiar, toda esa biografía, que es bastante interesante, es para una película, está recogida en el libro de cátedra. Y hay el siguiente paso que yo me planteo. Bueno, también hay una cosa muy importante de esta autora, es que hay documentos de cobro. Os voy a enseñar aquí. Aquí tenemos varios documentos de cobro de varios lugares en los que se le paga por haber hecho obras y aparece junto a autores importantes de la época. A ver si tenemos aquí. Sevilla, es que es un poco... A ver dónde está. Aquí tenemos más. A ver dónde está. Aquí, Ana Caro de Mayén, ¿la veis? Ana Caro de Mayén. Es que es muy difícil entre todos los asientos identificar, pero ella está en un montón de documentos. Ella era famosa en la época, era muy reconocida, todos le hacían elogios. Aquí hay otro más, aquí tenemos otro más. Todo eso también está recogido ahí en el libro. Aquí también, más documentos. Doña Ana Caro de Mayén, ¿veis aquí? Esto es de Madrid, porque ella la contrataron, ella también era una incipiente periodista, la contrataron para hacer la crónica de una boda real. Allí llega a Palacio, es una mujer importante, ahí conoce a María de Zayas. Y ahí está doña Ana Caro por un libro sobre la princesa de Cariñán. Y no le pagan mal, ¿eh? No le pagan mal. Páguesele la cantidad, ¿eh? 1.000 abajo. 6.909. 6.909 escudos de la época, no le pagaban mal. Era una mujer muy reconocida. Bueno, pues yo entonces empiezo una segunda lucha para llevarla a los escenarios. Empiezo a llevarla a la Compañía Nacional de Teatro Clásico y no la quieren. Un director no la quiere, que además era mujer. Sigo luchando, hasta que consigo que en el año 23 la estrenen. Aquello fue un éxito, hicieron un despliegue. Bueno, este es el Metro de Madrid. Estos son los carteles de Valor, Agravio y Mujer. Hicieron una campaña por toda la ciudad para presentar a Ana Caro de Mayén. Todas las estaciones de metro, la gente me mandaba fotos. Mira, está aquí también, en las estaciones, en la calle, por todas las calles, ¿veis? Aquí arriba. Hicieron una campaña impresionante. Lo tuvieron 2 meses el espectáculo en la Sala Grande de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Luego viajó a Almagro, donde estuvo 10 días. No hizo gira, no pudo hacer gira. Y todo el mundo, yo iba todos los días a la representación, yo estaba feliz, estaba feliz. Y venían a la puerta, siempre me esperaban,
los maestros. Venían muchos maestros de secundaria y me decían, oye, que es muy buena la comedia, que es muy buena. Y yo decía, sí, claro. Y todo el mundo se quedaba asombrado de por qué no la habíamos conocido antes, por qué no se había representado antes. Era muy buena, muy divertida y hablaba de unos temas muy inéditos para el siglo de oro, porque en el siglo de oro la mujer estaba apartada de la sociedad. Sin embargo, ella hablaba desde una libertad, desde un humor. Ella se llevó muchísimos premios en vida como poeta, era muy buena poeta. Estaba muy reconocida, ganó muchísimas justas en las tertulias literarias a las que pertenecía. Y, vamos, escribe como Lope de Vega de bien. Es maravilloso ver su verso y es una mujer además que tiene un concepto muy bueno de la acción dramática. Nunca te aburres con una obra suya. En Valor, Agravio y Mujer hay duelos, hay una batalla entre bandoleros. En El Conde Partinoplés hay un torneo de caballeros, hay un motín en un palacio. Hay un viaje en un barco, hay muchísima acción dramática. Es una mujer que dibuja unos personajes femeninos que no están sometidos a los hombres. Son mujeres libres, dueñas de su destino, mujeres que manejan su hacienda, mujeres inteligentes, mujeres que tienen un estatus en la sociedad. Y ahora nuestro reto en el que yo estoy es, agradezco mucho al Aula de Pensamiento de Granada, a todos vosotros que la componéis, que me hayáis invitado a participar en esta jornada, porque aquí empieza otra aventura. Aquí se le va a conseguir poner una calle en Granada, a esta señora se le va a conseguir poner una calle en Granada y vamos a conseguir que esté dentro de la ficha de escritores granadinos y a partir de ahí se van a hacer más cosas. Pero fundamentalmente que todos los granadinos estén orgullosísimos de saber que esta mujer, la más importante escritora del siglo de oro nacida en España, conocida y reconocida internacionalmente, porque es que la están estudiando en Canadá, la están estudiando en Italia, la están estudiando en Japón, la están estudiando en Francia. A mí me han llamado ahora de Turín, yo voy en mayo a Turín, a la Universidad de Turín, me han llamado precisamente como mayor experta internacional en esta mujer para que abra la conferencia inaugural que va a estar allí una semana con los mayores especialistas del siglo de oro de toda Europa. Y los de AITENSO, que son la Asociación Internacional de Estudiosos del Teatro del Siglo de Oro, que está compuesta por 200 universidades, que va a celebrar su congreso. Siempre celebra uno en América, en Argentina, en Estados Unidos, donde sea, y otro en Europa. Cada año va turnándose. Este año toca en España, lo van a hacer en León, que el último fue en México y el anterior fue en Toulouse, en Francia. Me han llamado también para que participe. Entonces, que estéis muy orgullosos de saber que la más importante dramaturga del siglo de oro nacida en España es granadina, y a partir de ahí pues que la demos a conocer todos para que las nuevas generaciones puedan conocerla, disfrutar su teatro, llevarlo y sobre todo tener ese orgullo de ese legado. Nada más, que estoy hablando demasiado, dejo el turno de palabra para cualquier pregunta que haya. Y gracias por vuestra asistencia. Los padres evidentemente eran moriscos, porque a ella le pilla toda la guerra de los moriscos. Ella era una esclava morisca. Le pilla toda la batalla. Aquí en Andalucía sí que controlamos mucho, porque en cualquier sitio que vas, ahí se mencionan las gestas de los moriscos. Hay un libro importante que lo hace un general, no me acuerdo ahora porque tengo ya tantos datos, ¿cómo se llama? El no sé qué y el castigo a los moriscos, ayudadme los sabios, la rebelión y el castigo a los moriscos, que lo escribe el mismo general que es el que lleva la batalla. Que la guerra de los moriscos duraron prácticamente 200 años, hubo pequeñas incursiones, hasta que se los expulsa definitivamente de España. A los adultos directamente se los ajusticiaba o se los expulsaba, y los niños automáticamente eran declarados esclavos. Y ahí es donde interviene el Papa, porque el Papa se enfada y le dice al rey: oye, que esta gente son almas cristianas,
que los moriscos son antiguos practicantes de la religión musulmana que han decidido cambiarse, han decidido abrazar la fe católica y les estáis tratando así. Y como solución, el rey pone de moda que las familias de cristianos viejos prohíjen a estos niños y los asimilen culturalmente. Y ella es asimilada allí. Gabriel Caro de Mayén era procurador, es padre adoptivo, procurador de la Real Audiencia y Chancillería de Granada, conoce el caso de la niña y se la lleva para casa y cuando pueden la prohijan, la adoptan. Y ella tiene todos los derechos. En el testamento de su hermano, que está en Madrid, Juan Caro de Mayén, que llegó a ser muy importante y trabajó como administrador del rey Felipe IV, hay carta y era muy amigo del conde duque. El conde duque era sevillano, el conde duque de Olivares, Gaspar Guzmán, y protege a toda esta familia de procedencia. Ellos procedían de Lora del Río, el padre Gabriel. Ella nace aquí, la niña nace aquí, pero los padres adoptivos eran de Lora del Río, la madre era granadina. No he podido encontrar nada porque los moriscos sublevados los contaban a millares, ni siquiera tenían nombres, eran gente despreciable de la época. Solamente hay rastros de las incursiones. Y lo que no pude localizar, conseguí localizar después de mucho esfuerzo, papeles de cobro, rastros de estrenos de sus obras y también pues la muerte de ella. Pero no he podido localizar matrimonios. Y yo no lo sé, tengo una sospecha, pero es solo una sospecha, no puedo afirmarlo científicamente hablando, que quizá ella no se casó por el estigma que suponía. Porque quieras que no, le pasó lo mismo al negro latino, ¿recordáis? El negro latino, que era el gramático latino, que era, él sí era hijo ilegítimo del duque, pero estaba mal visto, sobre todo en mujeres, que una mujer noble que alguien noble se casara con una esclava. Estamos hablando de unas barreras sociales tremendas que había en aquella época. Y si tuvo hijos tampoco los he encontrado. Porque además, lamentablemente, como ella fallece por la peste, queman todo lo que había en la casa para atajar la enfermedad. Y cualquier otro papel que hubiera habido allí se perdió. Lo que yo encontré fue lo de la rabeta. Sí, sí. Yo, la verdad, cuando he dicho que me hice un máster en esclavitud, os juro que me leí todo lo que había. Descubrí incluso a unos profesores de aquí de Granada, lo que pasa es que estamos hablando ya, yo leí mi tesis en el 2012 y estuve investigando casi 15 años. Entonces son ya tantos datos que me falta, pero aquí en Granada, en la Universidad de Granada, ha habido varios congresos sobre la esclavitud. Y en el libro aparecen mencionadas todas estas personas de las que yo tomé fuentes. Y estuve leyéndome todos los libros y las costumbres. Y estuve mirando incluso en muchos pueblos que también había casos de niños que habían sido esclavos y habían sido prohijados y bautizados y adoptados. Entonces, normalmente no cambiaban de circunscripción, porque un esclavo era vendido, era entregado a las familias. Y las familias no solían mandarlo ni a que se educara ni a nada, lo tenían en la casa. Si tenían que viajar, como era un costo, lo dejaban allí y lo vendían. Los esclavos no solían cambiar de circunscripción porque entonces los viajes eran muy largos, eran muy costosos, en una carroza que había poca gente, los hijos, la familia, y no iban a molestarse en llevar a un esclavo que encima que iba a ir montado con ellos, no los movían, los vendían. No cambiaban de circunscripción. Y luego el tema que me preguntaba Gerardo es que yo, por todo lo que he podido ver, porque había otros niños que no tenían nombre. Yo he mirado en libros de registros de sitios de Granada y decía, se bautiza a una esclava
o se bautiza a un esclavo, o se bautiza a no sé qué, de tal edad, de tales características, pero no solían tener nombre, y ella sí tiene nombre. Se bautiza a Ana María, que tiene el mismo nombre de la madre. Y por eso yo estuve hablando con varios profesores, con varios expertos legales en leyes y en historia antigua, y me dijeron que eso era señal de que la niña ya tenía que vivir en la casa. Y ahí es donde yo averigüé a través de ello, de las leyes, que nadie podía adoptar, que en aquel momento se llamaba prohijar, si tú no podías probar que tú podías tener hijos propios. Porque, claro, si la voluntad de Dios, si Dios no te daba hijos propios, es que la voluntad de Dios era que tú no tuvieras hijos. Y entonces consideraban algo irregular que las leyes de los hombres se saltaran las leyes divinas, la voluntad de Dios. Y tú tenías obligatoriamente que demostrar que podías tener hijos e inmediatamente te dejaban adoptar. Eran las dos condiciones que te ponían, esa y la otra, que la persona a la que adoptaras tuviera, me parece que era 17 años más que tú, o algo así, o para evitar la pederastia, porque había muchos casos de gente que ocultaba la homosexualidad, contra la que yo no tengo nada, por supuesto. Yo soy totalmente a favor de que cada persona se realice individualmente y amorosamente como quiera. Lo comento como anécdota. Para evitar muchas veces casos de esos, exigían que quien adoptaba tuviera 18 años más que la persona a la que adoptaba. No, eran 16. Y yo eché la cuenta de los años que tenía Gabriel y salían, y que pudieras probar. Y justamente por eso al hijo, a Juan, le bautizan en el 1600. E inmediatamente, sin que pasen 9 meses, porque él es bautizado, bautizan a la niña, pero al nada de tiempo. Con lo cual, algo me dice que esa niña estaba allí ya. Porque es que además despunta enseguida. Es que enseguida empieza a escribir. Y una niña, si no ha tenido educación desde pequeña, si empieza a educarse a los 18 años, no llega a escribir como escribía ella. Hay un montón, ella conocía todos los clásicos, en sus obras menciona, ha leído el Quijote, ha leído a Plauto, ha leído a Terencio, en todas sus obras hay referencias a toda la mitología, a toda la cultura anterior, a todos los libros. Es una mujer muy sabia y esos son años de educación. Y esa educación no se la dieron cuando la tenían de esclava, se la dieron en la casa de los Caro de Mayén. Y esa educación son años, no se puede improvisar en un año ni se puede correr. Por eso todo eso me hace a mí deducir, y la relación que tenían con ella, y que tiene todos los mismos derechos. ¿Cómo la aceptan en la Academia de Sevilla, a pesar de ser esclava? ¿Cómo todos los nobles sevillanos la aceptan? Y cómo esta familia noble la acepta, por la educación que tenía, todos los premios que gana, que llegue a la corte, que la llamen a la corte. Esa niña, vamos, la debieron coger casi recién nacida. Y además es que todo cuadra, porque el padre trabajaba en la Chancillería donde se movían los expedientes. Él vio de primera mano aquello. No se encontró con la niña en un mercado de esclavos. Vio el expediente de ella y dijo, venga, para nosotros. Más preguntas, venga. A ver, Juana, porque lo que nos has dado hoy es una semblanza de Ana Caro de Mayén y de tu inmenso trabajo de investigación que has hecho, que te has enfrentado a la paleografía, a estos archivos en esas condiciones, etcétera. Pero sí me gustaría que el público tenga claro que tu investigación no se ha centrado solamente en Ana Caro de Mayén, o sea que tu trabajo es tan amplio que has descubierto otras 21 dramaturgas del siglo de oro, o sea, y que os imaginéis el trabajo que nos ha contado hoy, que ha hecho con Ana Caro de Mayén, y esto multiplíquenlo por 22. ¿Sí? Sí, vamos a darle para atrás. Me parece vamos a darle para atrás. Debe ser remarcado, porque tu trabajo de verdad es admirable y ha sido con muchísimo esfuerzo
tenaz, sin desfallecer, quitándote horas de descanso, de amistades. Sí, gracias por eso, porque es verdad que la investigación es una tarea de soledad. Acabamos todos siendo unos sociópatas, porque estamos siempre encerrados en casa. A mí me salva que como soy andaluza, pues bueno, me defiendo con lo de... Pero es verdad que es un trabajo tan duro. Sí, vamos a hablar, a ver si... Es que no tengo aquí... Vamos a ir a una cosa. Como bien dice ella, yo tengo un libro publicado que se llama Dramaturgas del siglo de oro, guía básica, que ahora vamos a ver la portada. Yo he investigado a todas estas mujeres. Había 21 dramaturgas del siglo de oro. Yo he avanzado mucho estudios de algunas de ellas, porque a muchas se las conocía, y he descubierto a dos más. A Margarita Ruano, de la que no se sabía nada, que es otra dramaturga importante, y también a otra que fue la primera mujer. Vamos a ir viendo, pero yo quiero insertarlo un poco. Vamos a hablar ahora de lo que son las dramaturgas del siglo de oro y por qué la mujer estaba discriminada. A ver, vamos a empezar aquí. Ahí, eso. En el siglo de oro la mujer está discriminada. Si veis una obra, siempre la mujer no recibía educación, estaba supeditada al hombre, al marido, al padre, al hermano. En la figura en el siglo de oro había una... Es que así os veo mejor a todos. Así. Podríamos haberlo quitado al principio. Bueno, ahora estamos ya más cerca. ¿Veis? Si no hay nada como... había una discriminación absoluta que se refleja en la propia literatura y en el teatro. Había un lugar especial en los corrales de comedias que se llamaba La Cazuela, que era donde se sentaban las mujeres. La mujer no podía estar junto a los hombres. No tenía, por ejemplo, las editoras. Una mujer no podía tener una empresa. Yo empecé a investigar a las editoras y me encontraba fulanita, viuda de no sé qué, viuda de fulanito de tal, viuda de fulanito de cual, una mujer que era viuda de 5 maridos, y yo decía, ¿pero esto qué es? ¿Que se dedicaba a asesinarlos o qué? Hasta que descubres que una mujer no podía tener un negocio. Y si ella tenía su negocio, pero tenía que estar a nombre del marido. Y si el marido fallecía, tenía que casarse inmediatamente para que hubiera otro hombre que pusiera su nombre en ese negocio. Le daban 2 años como máximo para encontrar un marido que pudiera poner el nombre. Pues con las compañías de teatro pasaba lo mismo. A las actrices le pasaba lo mismo. Había una discriminación tremenda. Hay contabilizadas 951 actrices que tienen unas historias además impresionantes. Y les prohibían actuar porque era pecaminoso que una mujer estuviera en escena y que una mujer en medio de una representación tomara la mano de un hombre según marcaba o que se acercaran o que se besaran o que se dijeran palabras de amor. Eso era obsceno. Y entonces, ¿qué hacían? La Iglesia, que tenía mucho poder, conseguía que se prohibiera que las actrices actuaran. Y las actrices, que eran muy listas, hay una carta, el primer acto de sindicación de la historia de la humanidad es el de las actrices, que se juntan 95 actrices y le escriben al rey. Y le dicen, oye, que nos han prohibido actuar y tenemos que ganar dinero para llevar a nuestras casas. Y ellas alegan, es muy gracioso, que es más pecaminoso que un hombre se vista de mujer y se acerque a un hombre a que lo hagamos nosotras, y al final les permiten actuar. Pero con todo esto digo que la mujer vivía absolutamente infravalorada, no se la consideraba para nada. Por ejemplo, cuando había representaciones teatrales exigían, ninguna mujer podía ser actriz, ninguna mujer mayor de 9 años podía actuar en un escenario si no estaba casada. Y las obras de teatro, cuando no se hacían en los corrales, sino que se hacían en alguna casa particular, no se podían hacer en casas de hombres solteros. Tenía que ser siempre hombres casados. Y era una sujeción total la que tenía. Y en medio de ese mundo, de esa infravaloración general que tenían las mujeres, pero vamos a ir un poquito más allá. ¿De dónde viene? ¿Vemos bien esto? ¿De dónde viene la infravalorización que sufre la mujer?
Pues viene de Aristóteles. Vamos a ver aquí a este señor que dijo en los albores de la historia que el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno gobierna y la otra es gobernada. En su libro La política dice esto. Las diferencias son físicas y también mentales. La mujer es más pícara, más impulsiva, celosa, quejosa, más apta para reprender y herir, más descarada y mentirosa, más engañosa, más difícil de inducir a la acción. Esto lo dice en Historia de los Animales. Pero es que en otro de los tratados de Aristóteles, en la Historia de los Animales, también dice que la mujer debe recibir menos alimentos que los hombres, que estamos en el 8 de marzo y ya sabéis lo que significa eso, que siempre hemos ganado menos dinero que ellos por hacer el mismo trabajo. Yo eso lo he sufrido. En las redacciones de los periódicos, mis compañeros por hacer el mismo trabajo que yo lo ganaban más. Y esa herencia machista se va traduciendo en símbolos. Eva es la mala, la que le enseña la manzana a Adán, la pecadora, la que induce al hombre al pecado. María Magdalena es la impura. Se ha ido traduciendo siempre en que la mujer era perversa, la figura de la bruja mala, la quema de brujas, todo, y pasó también a la Iglesia. Por ejemplo, Pablo de Tarso decía, uno de los muchos, porque la Iglesia, recordad que la Iglesia católica todavía no permite que haya sacerdotisas y que tiene una discriminación absoluta hacia las mujeres. Los sacerdotes mandan y las monjas obedecen, pues él decía que las casadas tenían que estar sujetas a sus maridos, como al Señor, porque el marido es el cabeza de la mujer. De ahí nace el concepto de cabeza de familia, del hombre que manda, y como Cristo es la cabeza de la Iglesia. Pero hay mujeres que se sublevan a eso, ¿eh? Vamos a hablar también del 8 de marzo un poquito, a colación de lo que ha preguntado ella. Y tenemos a Roswitha de Gandersen, que era la primera dramaturga de la historia. Es una monja, a ver, se nos ha ido que es del año 930, del convento de San Emerao de Ratisnova, una monja poetisa, cuando Alemania todavía no era Alemania, cuando no estaba unificada. Y esta monja, que es del 930, ella es la primera dramaturga que escribe teatro. Y tenemos el movimiento famoso de la Querelle des Femmes, la querella de las mujeres, que esto es algo de feminismo de manual. La querella de las mujeres es un movimiento que surge con una escritora que se llamaba Christine de Pisan, que es una señora italiana que se casa con un noble francés y se va a vivir allí. Aquí tenemos un retrato de ella. Y ella escribe un libro porque estaba harta ya de Aristóteles, estaba harta de todo lo que decía la Iglesia y de los tratados misógenos. Y hay un señor francés tremendamente misógeno que escribe la novela de la Rosa 10 años antes y pone a las mujeres a caer de un burro, que si las mujeres son perezosas, que son ladronas, que pobre marido, que no puedes perder nunca de vista a tu mujer porque te roba, porque te engaña. Entonces ella, en contraposición a eso, escribe un libro que se llama La ciudad de las mujeres. Y en ese libro pone un montón de ejemplos, desmonta todos estos conceptos misóginos, poniendo ejemplos de mujeres virtuosas desde el principio de todos los tiempos. Las pensadoras que hubo en Egipto, las pensadoras que hubo en Babilonia, las grandes científicas de la historia, mujeres que fueron médicos, astrónomas, literatas, grandes pensadoras, grandes filósofas. Y veis ahí, esa es una de la ilustración de la mujer de las damas, perdón, de la ciudad de las damas, en la que se ve a mujeres que están aprendiendo, estudiando y ayudadas por otras mujeres. Pues bien, con este libro se inicia un movimiento que hoy todavía dura. Hoy podéis oír hablar de la querella de las mujeres. En las universidades hay grupos de investigación que todavía tratan sobre la querella de las mujeres, la querelle des femmes, que se dice el término en francés, aunque ella era una noble italiana que se casa allí. Bueno, pues todo monstruo de la naturaleza, efectivamente, era el fénix de la naturaleza y era un monstruo de sabiduría y era un monstruo de
de conocimientos y un escritor admirable como la copa de un pino, y al mismo tiempo era un hombre que estaba con 25 al mismo tiempo. Él es famoso porque cuando es un petimetre, que tiene 17 años, se enrolla con una señora casada, tiene amores con una señora casada, y de pronto la otra pues le desprecia, dice, este petimetre a mí ya me he cansado de él, y le abandona. Y él escribe unos versos injuriosos poniéndola de puta para arriba y los distribuye por todo Madrid, con lo que eso significaba en aquella época y más para una mujer casada. Ahí se monta un juicio, le llevan a la cárcel, pierde el juicio y le destierran a Valencia. Pues desterrado y todo, consigue saltar, burlar la frontera de Madrid y enamora a una que era rica, que era Juana Guardo, la hija del señor que controlaba todos los economatos de Madrid de la carne. Ese no era un obrerete. Pues a Juana Guardo la camela y, como no se podía casar con ella porque estaba desterrado, se casa por poderes. Se viene aquí y al mismo tiempo que está casado con Juana Guardo tiene hijos con 4 o 5 más. Vamos, una cosa maravillosa de hombre. Y se ordena sacerdote y ya ordenado sacerdote se casa con otra. Bueno, no se pudo casar, pero vivía con ella y tuvo hijos con ella. De hecho, una de las más grandes dramaturgas del Siglo de Oro es hija de él, Sor Marcela de San Félix, que es Micaela Luján. Marcela Luján, la madre de Micaela Luján es la cómica, que me he liado. Sor Marcela de San Félix es el seudónimo que toma Marcela Luján, hija de Lope de Vega, pero que no podía llevar el apellido del padre porque era ilegítima, era hija de la cómica Marcela Luján, y se va al convento de las Trinitarias de Madrid y ella escribe una obra maravillosa, fue instruida por su propio padre, que quemó en la hoguera por consejo de su confesor, que la consideraba pecaminosa. El 80% de la obra de Sor Marcela de San Félix, que era de una altura, se destruyó, porque como su confesor le dijo que era pecaminosa, la tiró al fuego voluntariamente. ¿Qué han hecho los confesores? Muchísimo. Y Lope de Vega, en su teatro del Siglo de Oro, inserta unos principios de cómo debe ser la mujer. No sé si habéis leído Peribáñez y el comendador de Ocaña, pero le dice Casilda a su recién traído marido, Peribáñez, esposo mío, ¿qué es lo que yo tengo que ser para ser una buena esposa y que tú estés feliz conmigo? Y el otro, ni corto ni perezoso, le lee la cartilla de la A a la Z y le dice, amar y honrar tu marido, de la A a la Z le dice todo. Es letra de este ABC. A ver, que la tengo aquí. Amar y honrar tu marido es letra de este ABC. Siendo buena por la B, que es todo bien que te pido, te hará cuerda la C, la D dulce, entretenida la E, la F en vida firme y de gran fe, la G grave y para honrada la H, que con la I te hará ilustre. Limpia serás por la L. Bueno, le va. Solícita en mi regalo por la S. Que no sea celosa, nos describe a una mujer que está siempre encerrada en su casa, pendiente del qué dirán, pendiente de no hacer nada, de no respirar, para no suscitar murmuraciones y que nadie pueda ir diciéndole a su marido nada. O sea, una mujer que vive presa del concepto arcaico del honor, de no hacer nada, no beber, no desmandarte, no cometer ningún pecado. Pues ese es el modelo que pasa al teatro del Siglo de Oro. Todas las mujeres, ¿qué le pasa? Yo os voy a preguntar a vosotras que sois personas cultas, cuando habéis leído El alcalde de Zalamea, la conocéis la historia. La hija de Pedro Crespo es violada por un militar de alto rango, por un noble, que recalan en un momento dado en el pueblo de Zalamea porque iban a Portugal a luchar. Y él ve a esta chica, se encapricha de ella y la viola. ¿Y qué es lo primero que dice Isabel cuando es violada? ¿Cuál es la primera reacción que tiene ella?
se quiere matar porque ha deshonrado a la familia. Quiere matarse para no ser una deshonra, para que su padre no tenga que cargar toda la vida con la deshonra de tener una hija violada. Imaginaos, ese es el ejemplo que podemos encontrar en todas las obras del Siglo de Oro, en la mayoría. Calderón, nos vamos a lo mismo, el médico de su honra y el pintor de su deshonra. El médico de su honra, lo mismo, le dicen a un médico murmuraciones que su mujer, que no es verdad, que su mujer se acuesta con otro y él la tiene que matar para lavar su honra. El pintor de su deshonra trata de lo mismo. Podemos empezar a repasar obras del Siglo de Oro y en todas está esa mujer sometida. Y en medio de eso tenemos a estas mujeres que tienen otro discurso, fundamentalmente a Ana Caro de Mayén. Aquí es donde están recogidas, lo comentaba antes ella, todas estas escritoras que son, vamos a ponerlas a todas para que las conozcáis. Me pongo yo un poquito aquí, ¿veis? Empezamos por orden alfabético. Hay que tener en cuenta una salvedad, que en la época en la que estamos hablando, España no era España solo, era el Imperio Español. Y también comprendía Portugal y los territorios del Nuevo Mundo. Y tenemos, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz, a la que conocéis todos, que también es dramaturga. Ana Caro es mejor que ella. Ella es muy buena poeta, muy buena poeta. Juana es un prodigio, pero como dramaturga es mejor Ana Caro de Mayén. Juana tiene Los enredos de una casa, Los empeños de una casa, que es una comedia de enredo, bastante entretenida y bastante... Luego tiene dos obras más, una que escribe junto al canónigo Juan de Guevara, que es Amores más laberinto, y una segunda que se pudo demostrar recientemente, que era escrita por ella, medio escrita, que es de Agustín de Torres Villarroel, que era un dramaturgo, que era sobrino del virrey de México, y empieza a escribir una obra que se llama La Segunda Celestina y se muere. El señor se muere a medio escribir la obra. Y Juana coge la obra y hace la segunda parte. Se encontró en una biblioteca de Canadá, el descubrimiento ese. Pero ella no se atrevió a firmarla porque, imaginaos, para una monja hacer la Segunda Celestina, vamos, la mandan a la hoguera. Pero eso se pudo descubrir recientemente. Y se ha corroborado que estaba escrito por ella, ya ha habido cartas. Cada día nos encontramos más descubrimientos. Vemos que tenemos entonces a Ángela de Acevedo, Ana María Caro de Mayén de Torres. Yo he puesto en rosa son las que son rupturistas, porque también hay dramaturgas del Siglo de Oro que tienen un mensaje muy clásico, que obedecen a los hombres, que intentan dibujar personajes femeninos virtuosos, que no piensan por sí solos, que se acomodan a los hombres. Vivían en un mundo en el que la educación las creó así. Entonces, las rebeldes de verdad son Ana Caro de Mayén, María de Zayas y Sor Juana Inés de la Cruz. Juana también es muy rebelde. De hecho, a Juana, al final de su vida, le abren un proceso inquisitorial tremendo que la obligan a dejar de escribir por defender que la mujer tenía la misma capacidad que el marido, o sea, que el hombre, para poder pensar, y que podía ser pensadora dentro de la Iglesia. Seguimos con más. Mariana de Carvajal y Saavedra, que esta señora se descubrió, yo ayudé a descubrir, que era de Jaén, porque no se sabía, ahí tenemos los andaluces, tenemos las máximas. Mariana es de Jaén, Ángela es portuguesa, Leonor es castellana, María Igual y Miguel es levantina, Feliciana Enríquez de Guzmán también es nuestra, sevillana, ya tenemos tres. Tenemos una de Jaén, otra granadina y otra sevillana. Bernarda es portuguesa, Juana Josefa Meneses es portuguesa, Margarita Ruano, que es la que yo he descubierto también, es de Madrid, todo apunta a que es de Madrid. Beatriz de Souza y Melo es portuguesa, Juana Teodora de Souza es portuguesa y María de Zayas es de Madrid. Pero ahora nos vamos con las religiosas. Tenemos a Sor Francisca de Santa Teresa y a Sor Gregoria Francisca de Santa Teresa, que también son andaluzas, con lo cual la mayoría son andaluzas. De todas las que hay, españolas, la mayoría son
andaluzas, y las otras de diferentes lugares de Portugal. Están divididas en las que hacían teatro conventual, que eran monjas, y las que hacían teatro profano. Y tenemos aquí, veis, a Sor Marcela de San Félix, la hija de Lope de Vega, Marcela Luján, cuya obra está conservada en un convento de clausura de las Madres... No, es las Trinitarias, las Madres Trinitarias, que está muy cerca de la antigua casa de Lope de Vega, entre la calle Huertas, en el barrio de las Letras. Y yo ahora estoy haciendo otra gestión también para poder coger ese manuscrito y que lo puedan digitalizar en la Biblioteca Nacional, porque es que un día pasa algo allí, yo ya con tanto incendio estoy un poquito asustada. Un día hay un incendio o una inundación y nos quedamos sin la obra de... Y es que no está en ningún lado más. Hubo una publicación de unas profesoras, Electa Arenal y Georgina Sabat Rivers, que consiguieron entrar en el convento e hicieron una publicación. Pero es que esa publicación ya está descatalogada. Y lo suyo es que eso esté digitalizado en papel en la Biblioteca Nacional para que todo el mundo pueda acceder a ello, que sea un saber abierto para todos. Pero primero va lo de Ana Cara de Mayén, lo de la calle en Granada y que todo el mundo la conozca.